Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Hoy tendremos como invitado a los diputados Eduardo Rubio de Unidad Popular y Martín Lema del Partido Nacional, que han estado al frente de las denuncias o el planteo de sospecha de irregularidades en los hospitales y centros de salud de ACE, los hospitales públicos. Nuestra idea es con ellos hoy hacer un repaso de esta larga lista, la mayor parte que podamos abarcar, porque son tantos que seguramente no vamos a poder cubrir todos los ítems, pero por lo menos que podamos saber cómo se habla de los problemas en Dolores, en el Hospital de Dolores, en el de Rivera, en el de Cerro Largo, de qué se está hablando. Nuestra idea es que este programa dedicarlo a eso, en el próximo bloque y en el otro, con los dos diputados denunciantes, digamos, y darle la posibilidad en el próximo programa que venga la presidenta de ACE, Susana Muniz, a hablar de estos temas. Y también estamos tramitando la posibilidad de una entrevista con el director del Hospital de Rivera, Andrés Toriani, que fue removido en los últimos días. Esperemos a ver qué nos contestan. En este primer bloque estamos con Fede Comesaña. Fede, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Gabriel? Todo bien. Fito lo tenemos ahí en el banco, está esperando la semana que viene, se suma. Vamos a hablar del TOCAF, porque con estas denuncias ha salido, y de hecho en la remoción del director del Hospital de Rivera, Andrés Toriani, estuvo el tema del TOCAF sobre la mesa, violó el TOCAF. ¿Qué es el TOCAF? Bien, cuando hablamos del TOCAF, hablamos de lo que se llama el texto ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado. Todo ese nombre es para determinar cuáles son las normas que rigen la relación entre el Estado y sus proveedores. Esto es, proveedores de bienes, de servicios. Entonces, estamos hablando de una parte muy sensible, digamos, de lo que es la institucionalidad uruguaya. ¿Qué te parece? Porque este es una de las áreas, digamos, donde hay mayor tentación para que aparezca la corrupción, es decir, donde se maneja plata hay que estar muy encima y hay que establecer todo un aparato normativo que permita efectivamente controlar y prevenir cualquier tipo de... Básicamente regula cómo gasta el Estado la plata de todos. Ahí va, los Nada mecanismos, menos. o sea, no en qué, sino no cómo. Cómo se realizan los distintos gastos y demás. Y entonces hay algunos principios que vamos a analizar y algunos en realidad que están muy sobre la mesa cuando se habla de estos casos, en particular los que tienen que ver con ACE. Entonces, veamos primero en la primera placa los procedimientos de compra que tiene el Estado. Digamos, dependiendo del monto, a mayor monto de una compra que realiza el Estado, bueno, más controles hay y menos discrecionalidad, digamos, a la hora de elegir quién va a ser el proveedor. A $14.300 puedo comprar directamente. Ahí va. Luego hay un procedimiento de licitación abreviada, que es a partir de los $285.000 actuales, hasta ese monto, y después una licitación con todas las letras que implica todo un proceso competitivo por encima que de esa demanda plata. mucho más tiempo y mucho más recursos también, ¿no? Entonces, montos más chicos implican la libertad de quien tiene la potestad de gastar, de elegir quién va a ser directamente el proveedor. El programa pasado nosotros hablábamos de los partidos políticos y su financiamiento. Decíamos que tenían una ley que era muy laxa y que se convertía en un colador a través del cual pasaba un montón de cuestiones. Es decir, la ley prohíbe un montón de cosas, pero sin embargo no es capaz de cumplir con el espíritu de ese porque, hay un montón de casos que escapan y se filtran por donde la ley, por lo que la ley no dice. Y en este caso, el TOCAF en realidad sí tiene previsto un montón de cuestiones que esa ley de financiamiento de partidos no. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que una persona, un encargado de compras, decida para hacer entrar en una compra directa algo por encima de ese monto, esos $14.000, bueno, empieza a fraccionar la compra y en vez de hacer una compra de 140 hace 10 de 14. Exactamente. ¿Se puede eso? Bueno, el TOCAF lo prohíbe con todas las letras. De hecho, si vemos en la segunda placa, el artículo 32 dice que la comprobación de que se fraccionase el gasto artificialmente para que la operación encuadre en determinados límites será considerada una falta grave.
incluso en otros artículos también refuerza este punto. Una falta grave desde el punto de vista administrativo, que luego hay que ver las características que tiene si la justicia determina, por ejemplo, si hay conjunción del interés público y privado, como parece haber o se estarse denunciando, en algunos casos se nace en que aparecen doctores, médicos, siendo dueños de empresas y contratándose a sí mismos. Según el TOCAF sería una falta grave. Hay que ver si a nivel de la justicia, además de una falta grave administrativa, es una irregularidad o una ilegalidad penal. Porque cuando existe conjunción del interés público y privado, bueno, ahí sí hay una figura, digamos, delictiva que se configura y por lo tanto pasa a la justicia y puede llevar a tener digamos, consecuencias a nivel penal. La cuestión acá interesante es eso, es comparar una cosa con otra también, ¿no? Porque cuando hablábamos el programa anterior del financiamiento de partidos políticos, hablábamos de la figura de del fraccionamiento y en realidad no tiene consecuencias. No tiene consecuencias no solo porque no está previsto en la ley el tema del fraccionamiento artificial y además porque no hay controles y no hay auditorías previstas. Y acá tenemos, en el caso de las compras y la relación con los proveedores del Estado, tenemos al Tribunal de Cuentas que está atrás para controlar este tipo de cosas y además para hacer auditoría y además está previsto en los propios organismos del Estado, en algunos casos, auditorías propias y auditorías externas. Vamos a ver eso más adelante. Si vemos otra cuestión que está sobre la mesa es eso que vos decías, o sea, ¿qué pasa cuando un funcionario se encarga de proveer por fuera algún servicio para el organismo en el cual, del cual forma parte? Y eso está previsto también en el TOCAF, que dice el artículo 46, y ahí tenemos una placa para mostrar también, no pueden contratar con el Estado y habla, ahí sí, textualmente, funcionarios de la administración contratante, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal o por personas físicas o jurídicas que la persona integre. Es bueno que registren esto para ver luego en el próximo bloque, cuando estemos con Rubio y con Lema, a ver si hay algunas cosas que encuadran en esto. Y todavía el artículo es todavía más específico, porque habla incluso de otros tipos de vinculación, que sea director, que sea gerente, que sea representante de la empresa, ya alcanza para que esto, digamos, esté prohibido. Y ahí la persona se juega el cargo, pero además se juega también entrar en un proceso en el cual, si hubo, digamos, algún tipo de intención, enriquecimiento, si hay una conjunción de interés público y privado, como decíamos, bueno, esto puede tener consecuencias. O sea, es una ley bien clarita en cuanto a que si se indaga y se demuestra un apartamiento, está establecido en que no hay demasiados escondrijos por donde escaparle. Y si volvemos a la comparación con los partidos políticos y el financiamiento, cuando hablábamos de casos que hubo en los cuales el financiamiento a una campaña vino por parte del director de una empresa. Sí. Y como la ley solamente habla de personas jurídicas, es decir, las empresas que son concesionarias de obra pública no pueden financiar los partidos políticos, no de personal, no pasó nada. Pero acá está todo bien atado. Acá habla de cualquier tipo de vinculación, tanto con esa empresa que es la proveedora del servicio, personal como jurídica, como además cualquier tipo de relación con el organismo que contrata. Fede, muchísimas gracias por esta aclaración que nos va a servir para entender algunas cosas que vamos a hablar en el próximo bloque con Rubio y con Lema. Gracias. Vamos a una tanda, ya volvemos.